En el Salón Dorado del Club Real de Madrid. Bajo las lámparas de cristal que proyectaban sombras alargadas como secretos ocultos. Javier levantó su copa con una sonrisa que cortaba como un cuchillo. ¿Y tú? María. Dijo. Con voz lo suficientemente alta para que todos los invitados giraran la cabeza hacia mí. Morirás sola. ¿No? El silencio se hizo espeso. Como el humo de un incendio que se avecina. Yo me puse de pie. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y respondí con calma glacial, sola. Quizás. Pero con una herencia de 4 millones de euros. ¿Y tú? Nadie en esa sala sabía el infierno que había atravesado para llegar a ese momento. El camino de traiciones y silencios que me había llevado hasta allí. Frente a mi ex. El hombre que me había destrozado. Con el mundo patas arriba. Pero para entender por qué estaba allí. Erguida como una estatua de mármol inquebrantable. Hay que retroceder al principio. Me llamo María. Y hace 5 años. A los 35. Creía haber encontrado al hombre de mi vida. Trabajaba como abogada especializada en derecho financiero en una firma mediana de inversiones en Barcelona. Llamada Vargas y Asociados. No era el trabajo más glamuroso, revisaba contratos. Aseguraba el cumplimiento normativo. Protegía a clientes adinerados de sus propios errores impulsivos. Pagaba bien. Y yo era buena en ello. Buena en todo. En realidad. Excepto en ver a Javier por lo que realmente era, un depredador disfrazado de encanto. Javier irrumpió en mi vida como una tormenta de verano en la Costa Brava. Repentina. Intensa y deslumbrante. Nos conocimos en una gala benéfica que mi firma patrocinaba en el Palau de la Música. Llevaba la ambición como un perfume caro. Y su sonrisa te hacía creer que eras la única persona en la sala que merecía su atención. Durante 5 años. Pensé que construía un futuro con alguien que me amaba. Pagué nuestras vacaciones en las Islas Baleares. Cubrí el alquiler cuando sus aventuras emprendedoras fallaban una tras otra. Lo introduje en mi red de profesionales exitosos. Yo lo llamaba amor. Él lo llamaba oportunidad. La manipulación emocional es como el monóxido de carbono, silenciosa. Gradual. Y cuando te das cuenta, ya estás asfixiándote. Javier tenía esa forma de hacer que sus necesidades parecieran nuestros sueños compartidos. ¿Cariño? Esta inversión podría cambiarnos la vida. Decía. Con ojos brillantes. Podríamos ser socios en todo. Cuando insistía en acompañarme a cada evento laboral, yo lo veía como apoyo. Nunca noté cómo recolectaba tarjetas de visita como si fueran fichas de póker. Cómo memorizaba los nombres de los esposos de mis socios. Las debilidades de cada cliente. Hace 2 años. Mi mundo se derrumbó en apenas 3 semanas. Primero, mi madre murió de repente. Un infarto a los 62 años. En nuestra casa familiar de Valencia. Ella había sido mi ancla. Mi confidente. La voz que siempre me advertía sobre hombres como Javier. Luego. Mientras me ahogaba en el duelo y los preparativos del funeral. Vargas y Asociados anunció despidos por la crisis económica. Mi puesto era temporalmente redundante. Prometieron llamarme cuando las cosas mejoraran. Pero las promesas de las empresas valen menos que el papel en el que no están escritas. Nunca olvidaré esa tarde de martes. Eran las 7:43. Y yo estaba sentada en el sofá que había pagado yo. Aún con el vestido negro del funeral de mi madre. Javier entró. Ni siquiera dejó su maletín. Y dijo, tenemos que hablar. Las palabras que siguieron fueron quirúrgicas en su precisión.
Esto no funciona más. María. Te has convertido en una carga. Necesito a alguien que iguale mi ambición. No que me arrastre. 5 años reducidos a un pasivo en su balance personal. Se mudó esa misma noche, llevándose el reloj que le había regalado por su cumpleaños. El portátil que le había actualizado para sus negocios. Y cada gramo de autoestima que me quedaba. Más tarde, supe que había planeado su salida durante meses, los eventos de networking donde conoció a Lucía. Una influencer en ascenso con 200.000 seguidores en Instagram y un fondo familiar en el sector inmobiliario. El apartamento que ya había alquilado en el barrio de Salamanca en Madrid. La narrativa que había tejido sobre nuestra relación. Pintándome como posesiva. ¿Fracasada? Alguien que lo había frenado en su potencial verdadero. Pero esa noche, sentada sola en un apartamento que de repente parecía un mausoleo, no podía ver nada con claridad. Solo sabía que el hombre al que amaba, alrededor del cual había construido mi vida, me había dicho que era inútil. Y lo peor, en ese momento, le creí. Los meses siguientes a la partida de Javier fueron una lección magistral en autodestrucción. Me despertaba a las 3:15 de la madrugada. Con el corazón acelerado. Buscando a alguien que no estaba. La depresión no es dramática, es comer cereales para cenar porque cocinar parece inútil. Llevar el mismo jersey una semana porque cambiarse requiere decisiones. Y ver tu teléfono en silencio porque has alejado a todos en lugar de admitir que te estás hundiendo. Mis amigas intentaron ayudar. Al principio, Ana llamaba a diario. Luego semanalmente. Hasta que dejó de hacerlo cuando la mandaba al buzón de voz. Mi compañera de universidad, Sofía, apareció con vino y amor duro. Pero no podía soportar su lástima. Estás mejor sin él, decía. Y yo asentía mientras pensaba en cómo Javier probablemente llevaba a Lucía a los restaurantes que yo le había mostrado. Usando las conexiones que yo le había facilitado. Las redes sociales se convirtieron en mi cámara de tortura preferida. Cada mañana me prometía no mirar. Cada noche me encontraba desplazándome por el Instagram de Lucía, un cuento de hadas curado. Brunch con mimosas infinitas. Escapadas de fin de semana a Ibiza. Sesiones de yoga en pareja. Javier aparecía en cada tercera foto. Siempre etiquetado con leyendas nauseabundas, mi rey o construyendo imperios con mi emperador. Lo peor era ver mi antigua vida empaquetada como la nueva de ellos. El sendero de hiking en Montserrat que le había mostrado se convertía en nuestro lugar especial. El café donde le ayudé a preparar entrevistas de trabajo ahora era donde mi amor se motiva. Incluso publicó desde la gala benéfica donde nos conocimos. Llamándola el evento que inició nuestro para siempre. Quería comentar. Gritar que estaba viviendo en mi fantasma. Pero solo observaba. Paralizada por mi propia irrelevancia. 6 meses en mi espiral. Me topé con ellos en la boda de una amiga común en una finca de Segovia. Casi no voy, la idea de enfrentar a gente que nos conocía como pareja me ponía físicamente enferma. Pero Elena había sido amable durante la ruptura. Y me forcé a ponerme un vestido que ahora colgaba más suelto. Estaban en la hora del cóctel. La risa de Lucía cortando el cuarteto de jazz como cristal rompiéndose. Ella llevaba un vestido que costaba más que mi alquiler mensual. Y la mano de Javier descansaba posesivamente en su espalda baja. El mismo gesto que una vez me hacía sentir protegida. Intenté hacerme invisible. Pero Javier me vio cerca de la barra. Se acercó con la confianza de alguien que nunca había perdido nada importante. María. Dijo. Como si mi nombre fuera una sorpresa leve. Pareces. Hizo una pausa. Escaneando mi evidente pérdida de peso. Las ojeras que intenté cubrir con maquillaje.
Pareces cansada. Antes de que pudiera responder, se inclinó cerca. Su colonia, la que yo le había comprado, llenando mis pulmones. Sus palabras fueron suaves. Solo para mí, ¿sabes cuál es tu problema? Nunca entendiste que las relaciones son inversiones. Invertiste todo en un activo depreciado, tú misma. Nadie quiere eso. Nadie te elegirá. Morirás sola. María. Y no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti. ¿Se apartó? Sonrió como si hubiéramos hablado del tiempo. Y volvió con Lucía, que besaba al aire a alguien que reconocí vagamente de mi antiguo círculo profesional. Salí de la boda antes de la cena. Conduje a casa llorando y me quedé en el coche fuera de mi apartamento una hora. Sus palabras resonando, morirás sola. Esa noche, algo cambió. El dolor se transformó en algo más duro. Más frío. Me habían destruido alguien que veía las conexiones humanas como transacciones. El amor como una escalera para subir. Y quizás tuviera razón. Quizás moriría sola. Pero prefería eso a morir lentamente en una relación con alguien incapaz de ver mi valor más allá de mi utilidad. Me hice una promesa en ese coche oscuro. Con el motor encendido y la calefacción contra el frío de noviembre, reconstruiría. No para probarle a Javier que se equivocaba. No para recuperarlo. Sino para probarme a mí misma que era más que la suma del rechazo de otro. Me levantaría de esas cenizas. Aunque tuviera que hacerlo sola. No sabía aún que sola se convertiría en mi mayor fuerza. Reconstruir una vida no es un montaje cinematográfico. Es presentarse día tras día cuando cada célula de tu cuerpo quiere quedarse en cama. Empecé pequeño, ducha cada mañana. Una comida real. Solicitar un empleo. Las cartas de rechazo se acumulaban como nieve. Pero seguí. Mis ahorros menguaban. Pero mi resolución se endurecía. 3 meses después de la boda. Recibí una llamada de Gestión Patrimonial Ruiz. Una firma boutique especializada en familias de alto patrimonio en Madrid. El puesto era lateral. Mismo título. Salario similar. Pero un nuevo comienzo donde nadie me conocía como la ex de Javier. Acepté inmediatamente. Mi primer día. Llegué a las 7:30. Desesperada por probar que merecía esta segunda oportunidad. La oficina ocupaba el ático de un edificio restaurado en el centro. Con ladrillos expuestos y vidrio moderno. Estaba revisando archivos de clientes cuando Isabel, la asistente del socio senior, tocó a mi puerta. La señora Carmen Ruiz está aquí para su cita de las 11. Pidió específicamente que tú manejaras su caso. Carmen Ruiz entró en mi oficina como si fuera dueña de ella, y con su portafolio. Probablemente podría serlo. A los 73 años. Impecable en un Chanel vintage. Con ojos que no perdían detalle. Disputaba una propiedad comercial valorada en 12 millones de euros. Me dicen que eres nueva. Dijo. Sentándose en la silla de cuero frente a mi escritorio. Bien. Estoy harta de abogados que creen saber más que yo porque llevan practicando desde la edad de piedra. Durante las siguientes 6 horas. Diseccionamos cada documento. Cada reclamo. Cada precedente legal. Era aguda. Exigente. Brillante. Cuando otros clientes habrían salido a almorzar. Ordenó sándwiches y siguió trabajando. A las 5. Encontramos el resquicio que ganaría su caso. Eres diferente. Dijo mientras recogía sus cosas. Ambiciosa. Pero no desesperada. Te han roto recientemente. ¿Verdad? Me quedé helada. Mi máscara profesional resbalando.
No creo que sea relevante. Todo es relevante. Querida. Los mejores abogados son los que han perdido algo que importaba. Te hace luchar más por lo que queda. Me estudió con esos ojos penetrantes. Cena el viernes. ¿A las 8? En el jardín de Serrano. No llegues tarde. No era una petición. Esa cena lo cambió todo. Sobrevivirás perfectamente selladas y vino que costaba más que mi compra semanal. Carmen me contó su historia. Casada a los 19 con un hombre que construía centros comerciales. Viuda a los 45. Sin hijos por elección. Había tomado su fortuna modesta y la convirtió en un imperio con inversiones astutas y una habilidad uncanny, para ver potencial donde otros veían problemas. Los hombres siempre me subestimaron, dijo, cortando su filete con precisión quirúrgica. Me daban palmaditas en la mano en las reuniones. Me llamaban, cariño. Asumían que gastaba el dinero de mi marido en zapatos. Los dejaba pensar eso mientras compraba sus compañías por debajo. Comenzamos a vernos regularmente, primero revisiones de casos. Luego almuerzos. Eventualmente brunches de sábado donde el trabajo estaba prohibido. Me enseñó más que ley o inversiones, me enseñó sobre poder. El tipo silencioso que no se anuncia. Pero mueve montañas con susurros. Nunca les dejes ver que sudas. Decía. Las lágrimas son para momentos privados, en público. Eres mármol, bella. Fría e imposible de romper. Bajo su mentoría. Me transformé. Aprendí a leer estados financieros como poesía. A detectar debilidades en contratos que otros pasaban por alto. A negociar con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Mis colegas lo notaron, los clientes me pedían específicamente. Mi confianza volvió. Pero diferente. Forjada en fuego en lugar de construida sobre la validación de otro. 2 años en nuestra amistad. Carmen sufrió un leve derrame cerebral. Pasé 3 semanas gestionando su cuidado. Peleando con médicos que intentaban hablar por encima de ella. Asegurando que su imperio no se desmoronara mientras se recuperaba. Me observaba desde su cama de hospital. Ofreciendo correcciones o aprobaciones con leves asentimientos. La noche antes de su alta. Tomó mi mano, he tomado una decisión sobre mi herencia. Carmen. No necesitas. Cae. Tengo primos saliendo de la madera como termitas. Esperando mi muerte. Les daré lo que elija. Pero tú has ganado algo más. Pensé que hablaba de un bono generoso. Quizás una joya. Nunca imaginé que reescribía su legado entero conmigo en el centro. Pero Carmen Ruiz no hacía nada a medias. Y había decidido que yo era una inversión digna. La vida encontró su ritmo. 3 años después de la proclamación devastadora de Javier. Había construido algo sólido. No ostentoso. No digno de Instagram. Pero mío. Mis días se llenaban de casos complejos, mis tardes con la mentoría de Carmen. Mis fines de semana con la satisfacción tranquila de la soledad que había aprendido a abrazar. Incluso dejé de revisar las redes de Lucía. Entendiendo finalmente que el dolor es una elección que hacemos cada vez que rascamos heridas antiguas. Entonces llegó la invitación. Un martes. Deslizada bajo la puerta de mi apartamento en un sobre tan grueso que gritaba lujo, oro en relieve. Papel hecho a mano. Mi nombre en caligrafía perfecta. Sabía antes de abrir lo que encontraría. Javier López y Lucía Mendoza solicitan el placer de tu compañía en su cena de compromiso. Mi primer instinto fue reír. Luego tirarlo. Luego llamar a Ana, con quien me había reconectado, y diseccionar la audacia. Pero me quedé allí.
sosteniendo ese papel que pesaba más de lo debido. La fecha era en 3 semanas, el lugar. El Club Puerta de Hierro. El más exclusivo de Madrid. Donde la membresía se heredaba. No se compraba. Territorio familiar de Lucía. Llamé a Sofía esa noche, tiene que ser un error. Dijo. Nadie es tan cruel. Pero yo sabía mejor. Esto tenía la firma de Javier, la crueldad calculada. La necesidad de exhibir su victoria. Probablemente convenció a Lucía de que sería cierre o alguna manipulación terapéutica. O quizás ella estaba en ello. Queriendo ver a la ex borrada de su narrativa. ¿No vas?, dijo Ana cuando se lo conté. No era una pregunta. Por supuesto que no. Pero incluso al decirlo, algo se retorció en mi estómago. No dolor exactamente. Más como reconocimiento. Era el movimiento final de Javier en un juego que no sabía que seguíamos jugando. Durante 2 semanas. Me atuve a esa decisión, respondí no al RSVP. Doné la invitación a la trituradora. Y me enfoqué en el trabajo. Carmen lidiaba con un intento de adquisición hostil en una de sus propiedades. Y me lancé a proteger sus intereses con precisión viciosa. «Estás distraída», observó en nuestro brunch de sábado. «Y atacas ese huevos Benedict como si te hubiera ofendido personalmente». Le conté de la invitación. Escuchó sin interrumpir, sorbiendo su mimosa con compostura elegante. «Lo opuesto al amor no es el odio», dijo finalmente. «Es la indiferencia». «¿Y tú?» «Querida. Estás lejos de ser indiferente». «No voy». Insistí. «Claro que no». «Pero quieres». «¿Quieres mostrarle lo que descartó?» Se inclinó. «¿Qué lograrías? ¿Te sanaría o le daría más poder?» No tenía respuesta. La semana de la cena de compromiso. Hice las paces con quedarme en casa. Entonces llegó el jueves. Con un mensaje de un número desconocido. «Hola. Soy Lucía. Espero que reconsideres venir el sábado». Javier dijo que terminaron en malos términos. Pero creo en nuevos comienzos. Además, me encantaría conocer finalmente a la mujer que significó tanto para él. Miré ese mensaje 20 minutos, la dulzura pasivo-agresiva. La implicación de que yo guardaba rencor. El borrado casual de la crueldad de Javier en malos términos. Pero fue la última línea lo que decidió, la mujer que significó tanto para él. Tiempo pasado. Como si ya fuera un fantasma. «Voy», le dije a Carmen la mañana siguiente. Alzó una ceja, para probar qué. «Nada». «¿Todo?» «No sé». Dejé la taza de café con fuerza. Estoy harta de ser la mujer dejada atrás. Quizás necesito enfrentarlo para soltar. O quizás, dijo Carmen lentamente, necesitas mostrarle exactamente lo que tiró. No por él, hombres como ese nunca ven sus pérdidas. Sino por ti. Para cerrar el capítulo con la pluma en tu mano. Quedó callada. Luego sonrió con esa sonrisa afilada que precedía sus mejores jugadas. «Ponte el Armani negro. El del cierre del caso Kellerman. Y recuerda. María, el mármol no ruega aprobación. Simplemente existe. Magnífico e inamovible». El sábado llegó con un calor inusual para marzo en Madrid. A las 6. Estaba fuera del Club Puerta de Hierro. Viendo al ballet aparcar coches que valían más que casas enteras. Seguí el consejo de Carmen con el vestido. Añadiendo los pendientes de diamante que me regaló por Navidad, sutiles pero significativos.
Aún podía irme. Nadie me había visto. Pero entonces crucé las puertas. Entregué mi abrigo. Y entré en el salón donde la élite madrileña charlaba como si el mundo les perteneciera. Lucía brillaba en el centro. Su anillo captando la luz como un faro. Javier. A su lado. Exudaba triunfo. Me vio casi inmediatamente. Su sonrisa vacilando por un segundo antes de recomponerse. María. Dijo. Acercándose con Lucía del brazo. ¡Qué sorpresa! Pensamos que no vendrías. Cambié de idea. Respondí. Aceptando una copa de champagne. No podía perderme esto. La cena transcurrió en una tensión soterrada. Como una tormenta que se acumula. Javier evitaba mi mirada. Pero sus comentarios eran dardos. ¿Sigues en esa firma mediana? ¡Qué estable! Lucía parloteaba sobre sus viajes. Su feed perfecto. Sin notar, o ignorando, el veneno. Al final. Javier se puso de pie para un brindis, por Lucía. La mujer que hace que todo valga la pena. Por las inversiones que pagan dividendos eternos. Los invitados aplaudieron. Pero no había terminado. Tomad a mi ex. Por ejemplo. Gesticuló hacia mí con la copa. Y 50 cabezas giraron. María. Aún soltera. Aún en el mismo tipo de trabajo. Aún. Dejó que sus ojos me recorrieran con piedad teatral. Aún intentándolo. Es casi admirable. Esa persistencia ante la soledad inevitable. Javier. Susurró Lucía. Tirando de su manga. Incluso ella veía que había cruzado la línea. Pero él estaba ebrio de su propia crueldad. Alto con la audiencia. ¿Qué? Solo soy honesto. Todos sabemos cómo acaba esta historia. Algunos encuentran su persona. Construyen imperios. Crean legados. Y otros. Me miró directo. Asestando el golpe, algunos mueren solos. Rodeados solo de su mediocridad. El silencio fue absoluto. Incluso los camareros se congelaron. La madre de Lucía se tapó la boca. Su padre carraspeó. Y yo. Deposité mi copa de champagne con un clic suave que resonó. ¿Has terminado? Pregunté. Mi voz clara y fría cruzando la sala. La sonrisa de Javier se ensanchó, solo empezando. Pero no te preocupes. María. Seguro necesitas irte temprano. ¿Verdad? La misma rutina. La misma vida. La misma. Tienes razón. Interrumpí. Poniéndome de pie. Tengo que irme. Pero primero. Ya que estamos siendo honestos. Permíteme mi propio brindis. Tomé mi copa. Notando con satisfacción que mi mano estaba firme. La sala contuvo el aliento. Este era el momento, podía derrumbarme o mostrarle quién había descartado. Hace 3 años. Habría huido. Ahora. Sonreí. Y era genuina. Dejé que el silencio se estirara. Sintiendo el peso de cada mirada. El esmir de Javier empezó a flaquear. Esperaba lágrimas. Quizás una salida dramática. No esta evaluación calmada como una jueza a punto de dictar sentencia. Por Javier. Comencé. Alzando la copa. Quien me enseñó la lección más valiosa, que algunos ven las relaciones como inversiones. Y otros como tomas hostiles. Un nervioso risita de cerca de la barra.
La mandíbula de Javier se tensó. Tienes absoluta razón. Continué. Mi voz conversacional. Casi cálida. Moriré sola. Sin marido. Sin hijos. Sin nadie que use mis conexiones para startups fallidas o drene mis ahorros para eventos de networking. Hice comillas con la mano libre. Solo yo. Conmigo misma. Y. Pausé. Saqué mi teléfono con deliberada lentitud. Ah. ¿Cierto? Casi olvidó. Solo yo y esto. Abrí el email recibido esa mañana de los abogados de la herencia de Carmen. El sello oficial de Ruiz y Asociados brillando en la pantalla. Esto llegó a las 9:47. ¿Quieres que lo lea o salto a la parte relevante? María. Empezó Lucía. Pero alcé la mano. No. No. Javier quería honestidad. Seamos honestos. Desplacé. Encontré el pasaje memorizado, de acuerdo con los deseos de la señora Carmen Ruiz. Se establece un fideicomiso por valor de 4 millones de euros a su nombre. A transferirse tras el fallecimiento de la señora Ruiz o su directiva escrita expresa. Lo que ocurra primero. La sala estalló en susurros. Alguien dejó caer un vaso. La cara de Javier palideció. Pero espera. Dije. Adoptando su tono teatral. Hay más. La señora Ruiz ha elegido ejecutar una distribución parcial inmediata de 1 millón de euros. A transferirse al cierre de negocios del lunes. Guardé el teléfono en mi bolso. Así que sí. Javier. Tienes razón. Moriré sola. Completamente sola en mi villa en Marbella o quizás la casa de playa en Costa del Sol. Aún no decido. En algún lugar con buena bodega y pésima cobertura. Mientes. Respiró Lucía. Tienes que mentir. Me volví hacia ella con algo casi como piedad, cariño. Hombres como Javier no creen que mujeres como yo puedan triunfar sin ellos. Por eso me invitó, para mostrar su mejora. Para que todos vean que subió de nivel. Gesticulé a su vestido de diseño. Su anillo. Su existencia reluciente. Y tú eres una mejora en todo lo que él valora, más joven. Familia más rica. Mejor engagement en Instagram. Cállate. Gruñó Javier. Pero no había terminado. La ironía es que tiene razón en todo. Soy la misma de hace 3 años. Solo con mejores abogados y una mentora que vio mi valor cuando yo no podía. Carmen Ruiz hizo su fortuna identificando activos infravalorados. Me enseñó que las mejores inversiones no siempre son las más brillantes. Deposité el champaña intacto y tomé mi bolso. Gracias. Javier. Por la invitación. Por el intento de humillación pública. Por recordarme que mientras construías tu imperio sobre cimientos ajenos, yo construía el mío sobre roca. Empecé hacia la puerta. Pausé. Me volví. La sala era un tableau de shock y vergüenza ajena. Ah. Y Lucía. Ese anillo, es de antigüedades Herrera en el rastro. Lo sé porque lo elegí hace 4 años. Prometió comprármelo cuando su negocio despegara. Sonreí. Genuina y casi amable. Supongo que. De alguna forma. ¿Cumplió? Solo no conmigo. Javier encontró su voz, amargada. Cuidado. Interrumpí. Tus futuros suegros miran. La familia Mendoza no lleva bien los escándalos. ¿Verdad? Mal para la marca.
Caminé a la puerta con pasos medidos. Mis tacones clicando contra el mármol. Justo antes de alcanzarla, Javier gritó. Desesperado, el dinero no compra felicidad. María. Seguirás sola. Seguirás siendo nada. Me volví una última vez, tienes razón. El dinero no compra felicidad. Pensé en Carmen. En cenas tranquilas y mentoría feroz. En aprender que mi valor no dependía de quien me eligiera. Pero compra libertad. Y Javier. Libertad significa nunca fingir que alguien como tú era lo mejor que podía hacer. La puerta se cerró con un clic suave. Llegué al ballet antes de que mis manos temblaran. No de lágrimas o rabia, sino de adrenalina victoriosa. Hace 3 años. Javier profetizó mi futuro, sola e inútil. Estaba medio acertado. Sería sola. Pero nunca había valido más. El ballet acababa de traer mi coche cuando oí la puerta golpear detrás. Pasos rápidos. Agresivos en los escalones de piedra. No necesitaba voltear para saber quién era. ¿4 millones? ¿Eso es tu gran victoria? La voz de Javier se quebró de ira. ¿Crees que eso te hace mejor que yo? Di un billete de 20 al ballet. Tomé las llaves. Y finalmente lo enfrenté. Parecía más pequeño. Allí en su traje caro. Cara enrojecida y puños cerrados. Detrás. Caras pegadas a las ventanas del club, sus futuros suegros. Socios. Todos viendo su compostura romperse en tiempo real. No creo ser mejor que tú. Javier. Abrí la puerta del coche. Sé que lo soy. Avanzó. Agarrando la puerta antes de que la cerrara, ¿crees que ganaste algo? Sigues siendo la misma mujer patética que no pudo retener a un hombre. ¿Quién? ¿Quién gastó 5 años subsidiando tu estilo de vida mientras jugabas a emprendedor? ¿Quién te presentó cada contacto valioso? ¿Quién creyó tus mentiras porque pensaba que amor significaba apoyar sueños? ¿Aunque fueran sobre mis cimientos? Ese dinero ni siquiera es tuyo. Casi gritaba. Solo tuviste suerte. Alguna vieja sintió lástima. Carmen Ruiz nunca sintió lástima por nadie. Di un paso. Forzándolo a retroceder. Invirtió en mí porque vio lo que tú nunca, que no necesitaba a nadie para valer. Solo necesitaba creérmelo. Su cara se torció en algo feo. La máscara caída del todo, eras nada cuando te conocí. Una abogada mediocre en una firma mediocre. Sí. Admití. Y tú un emprendedor fallido con gustos de champaña y presupuesto de cerveza. La diferencia es que yo crecí. Tú solo encontraste a otra para financiar tus delirios. Una multitud se había reunido en los escalones, Lucía empujando. Su maquillaje perfecto corrido. Su madre reteniéndola. Esto era mejor de lo imaginado, no solo victoria privada, sino desenmascaramiento público. Al menos yo tengo a alguien. Escupió Javier. Al menos no moriré solo en una casa vacía contando dinero que no me ama. Reí. Verdaderamente reí. Por primera vez en 3 años. Ah. Javier. Aún no lo entiendes. No estoy sola. Tengo amigas que volvieron cuando dejé de esconderme. Tengo mentoras que invierten en mi crecimiento. No en mi cuenta. Tengo una vida en mis términos. No en expectativas ajenas. Miré más allá. A Lucía. Que había llegado, su cara un másterpiece de confusión y horror Danin. Pero tú siempre estarás solo. Incluso en una sala llena. Porque todos a tu alrededor son objetivos o peldaños.
incluyendo ella. No la escuches. Bebé. Javier se volvió a Lucía, intentando salvar algo. Solo está amargada. ¿Es verdad? La voz de Lucía fue pequeña. Sobre el anillo. El silencio se estiró. La boca de Javier abrió. Cerró. ¿Abrió? Por una vez. Sin palabras suaves. Sin manipulación fácil. ¿Es verdad? Repitió. Cada palabra más dura. No significa nada. Logró. Solo recordé que le gustaba. Me propusiste con un anillo que elegiste con tu ex. La voz de Lucía subió a un chillido. Me deslicé al asiento del conductor, viendo la implosión que había iniciado. Por lo que vale. Lucía. Realmente eres una mejor familia. Conexiones. Métricas de Instagram. No te vendas corto quedándote con alguien que te ve como adquisición. No persona. Cállate. Javier golpeó el techo de mi coche. Solo cállate y vete. Me voy. Encendí el motor. Pero primero. Una lección gratis más. Ya que siempre ansiabas aprender de mis conexiones, Carmen me enseñó que la mejor venganza no es destruir a alguien. Es dejarlos destruirse mientras te niegas a ser daño colateral. Lo miré una última vez, el hombre que amé. Que me rompió. Que intentó enterrarme en su desprecio. Parecía patético ahora. Desesperado y pequeño. Viendo su futuro construido crujir bajo el peso de la verdad. Adiós. Javier. Disfruta tu fiesta de compromiso. Lo que quede de ella. Conduje despacio. Viendo en el retrovisor cómo Lucía se quitaba el anillo y se lo lanzaba. Como su padre bajaba furioso. Como Javier quedaba solo en un parking de lujo. Rodeado de gente que acababa de ver quién era realmente. Mi teléfono zumbó con mensajes de amigas que oyeron por el Grapevine. Colegas que estaban en la fiesta. Números desconocidos. Los ignoré todos. Habría tiempo para conversaciones mañana. Explicaciones. Risas compartidas. Gossip inevitable. Esta noche tenía otro destino, la finca de Carmen en La Moraleja. Donde esperaba con champaña enfriado y una sonrisa que diría todo sin palabras. Donde le contaría la velada. Y asentiría satisfecha por una inversión bien hecha, no el dinero. Sino la confianza. El conocimiento inquebrantable de que valía más que cualquier amor condicional. No conducía hacia un atardecer con un nuevo amor o un Javier reformado rogando perdón. Conducía hacia un futuro que construí yo. Financiado por mi crecimiento. Amueblado con relaciones que no requerían que me achicara. ¿Sola? Sí. Solitaria. Nunca más. El trayecto a La Moraleja tomó 30 minutos. Pero lo hice en 25. Las puertas de la finca de Carmen se abrieron antes de que alcanzara el botón, me había estado esperando. La casa principal brillaba contra la oscuridad. Cada ventana iluminada como un faro. Carmen estaba en la puerta. 2 copas de champaña en mano. En una bata de seda que probablemente costaba más que coches de muchos. Su sonrisa era todo lo esperado, orgullosa. Sabedora. Ligeramente malvada. ¿Bien? Preguntó al subir los escalones. Les conté del fideicomiso. Javier me persiguió al parking. Lucía le lanzó el anillo. Su padre parecía listo para un asesinato. Delicioso. Me dio una copa. Ven. Cuéntamelo todo. Nos instalamos en su biblioteca.
rodeadas de primeras ediciones y olor a cuero y papel antiguo. Le conté del discurso de Javier. Mi respuesta. La implosión dejada atrás. Escuchó sin interrumpir, alzando ocasionalmente su copa en saludo silencioso. ¿Sabes lo mejor? Dije tras la segunda copa. No me siento vindicada. No triunfante. Solo libre. Es porque no lo hiciste por venganza. Dijo Carmen. Lo hiciste por cierre. Hay diferencia. Nos sentamos en silencio cómodo, viendo el fuego crepitar en la chimenea. 3 años atrás. Pensé que mi historia había terminado. Un cuento cautelar sobre mujeres que dan demasiado a hombres que merecen poco. Pero allí sentada, con champagne cálido en el pecho y posibilidad extendiéndose, me di cuenta de que Javier se equivocó en todo salvo una cosa. Moriría sola en sentido técnico, sin marido envejeciendo a mi lado. Sin hijos llevando mi nombre. Sin marcadores tradicionales de vida bien vivida. Pero viviría rodeada de familia elegida como Carmen. Amigas que resistieron mis tormentas. Colegas que respetaban mi mente más que mi estatus relacional. Por el conocimiento de que me reconstruí de cimientos a ático con mis propios planos. He estado pensando. Dijo Carmen de repente. Sobre el fideicomiso. Mi estómago se apretó. Si quieres reconsiderar. No seas ridícula. Quiero acelerarlo. Distribución completa en el año. Alzó la mano antes de protestar. Tengo 76. Querida. Quiero verte usarlo. Quiero ver qué construyes cuando no solo sobrevives, sino prosperas. Carmen. Sin argumentos. Mis abogados tendrán los papeles listos el lunes. Considéralo regalo de graduación. Aprendiste todo lo que puedo enseñar sobre ver tu propio valor. Ahora quiero verte enseñar a otros. Mi teléfono zumbó de nuevo, la 100ª notificación. Esta vez miré. Ana, chica. Estás trending en Twitter Madrid. Alguien filmó todo. Eres leyenda. Se lo mostré a Carmen. Qué cacareó deleitada, la era Internet tiene beneficios. La humillación de ese chico vivirá eterna en ámbar digital. No me importa. Dije. Y lo decía en serio. Que lidie con las consecuencias de su crueldad. Tengo cosas mejores en que enfocarme. ¿Cómo? Lo pensé. Realmente. Quiero empezar un fondo para mujeres recomenzando. Mujeres a las que dijeron que son nada sin otro. No caridad, inversiones. ¿Cómo tú invertiste en mí? La sonrisa de Carmen se suavizó en algo maternal, eso es un legado digno de construir. Hablamos hasta las 3. Planeando. Soñando. Y ocasionalmente brindando por el regalo involuntario de Javier. Empujarme tan hondo en la oscuridad que no tuve opción sino convertirme en mi propia luz. Cuando finalmente salí. El amanecer rompía sobre la sierra. Conduje a casa por calles vacías. Mi teléfono aún zumbando con el aftermath de la explosión vespertina. Mañana, hoy. Técnicamente, habría Fallout que navegar. Historias que corregir o confirmar. Probablemente llamadas glotín. Pero ahora solo quería sentarme con este sentimiento, la certeza absoluta de haber cerrado un capítulo. No con ira o amargura, sino con la gracia de genuina indiferencia. Javier tenía razón en una cosa, acabamos exactamente donde debemos. Él en ciclos de relaciones transaccionales. Cada pareja un margen de ganancia. Siempre hambriento. Nunca satisfecho. Construyendo su imperio en arena movediza. Y yo. Exactamente donde estaba ahora,
conduciendo hacia un amanecer ganado. Con 4 millones y algo infinito más valioso, el conocimiento de que estar sola por elección es lo más lejos de solitaria. No se necesita epílogo. No lazo ni para atar cabos sueltos, solo una mujer en un coche yendo hacia un futuro autofinanciado. Entendiendo finalmente que la mejor venganza no es vivir bien. Es vivir libre.